Bueno, hermanos, es una alegría poder compartir nuevamente otro día del Señor con todos ustedes. Quisiera si me pueden acompañar a la carta de Pedro, a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar hablando continuamos con nuestra serie corta de los dones espirituales de la iglesia, los dones espirituales para la iglesia. En el caso de hoy vamos a ver la palabra revelada y los maestros de la iglesia. Haciendo una breve, pequeña, cortita reseña de lo que hemos enseñado para que puedan, por así decirlo, cerrar una idea. El primer mensaje de esta serie, hablamos sobre Efesios 4:8, se los leo, no lo busquen, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El apóstol Pablo está citando el Salmo 68:8 y él está hablando, justamente recuerden, ¿qué son los dones espirituales? Son regalos de la gracia de Dios que nos han sido dados en el momento de la conversión. Cuando una persona nace de nuevo, en el mismísimo instante en el que nace de nuevo, una de las cosas que ocurre es que recibe uno o varios dones espirituales. Esos dones espirituales no son dones naturales, no se refiere a dones naturales. Los dones naturales pudiera ser, por ejemplo, una persona que sea muy elocuente, que sea buena para enseñar, que pueda ser, muy observador y detallista, cosas que cada uno trae consigo y que se manifiestan en el día a día. Ahora, un don espiritual es un don específico dado por Dios para el servicio a la iglesia, para el ministerio de la iglesia en este mundo. Todos los creyentes les es dado ese don espiritual, que en algún caso pudiera que una persona que naturalmente fuera elocuente, por ejemplo, y tal vez tuviera cierta habilidad para el estudio, pudiera ser que reciba al mismo tiempo un don para ser maestro de la palabra de Dios, por ejemplo, o una persona que tuviera un dote natural para liderar y cierto carácter y ciertas cosas, tal vez pudiera ser dado por Dios un ministerio, un llamado para ser pastor, por ejemplo. Ahora, no todas las personas, no significa que una persona que tuviera elocuencia, por ejemplo, y otro que fuera callado, Dios obviamente va a elegir al elocuente para ser pastor y al callado no. La realidad es que la historia ha demostrado que nunca se cumple esa regla. Tenemos pastores con todos los tipos de caracteres, con todos los tipos de iniciativas personales. Tenemos personas que tienen dentro de la iglesia distinta iniciativa, distinta, por así decirlo, aptitud para cierto servicio a los santos. Pablo cita en Efesios 4:8 entonces este texto del Salmo 68, donde dice, por lo cual subió a lo alto, hablando de Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es un salmo de victoria, está tomando este salmo de victoria y aplicándolo a este caso de Cristo. Cristo dice, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, digamos, ¿no? Es decir, Cristo triunfa sobre el pecado, sobre la muerte en la cruz, y debido a su triunfo es que Él asciende no al monte, como es en el caso de este salmo davídico, que es un salmo de victoria. Dios no asciende a un monte, sino que asciende a los cielos mismos, y como los reyes victoriosos de la antigüedad, cuando un rey victorioso regresaba a su ciudad con los botines, los repartía entre su pueblo, digamos, ¿no? Y entre aquellos que habían participado de la victoria. De la misma manera, Cristo, al vencer, tiene derecho, por así decirlo, a repartir dones a los hombres, a dar parte del botín, si se quiere. Es una analogía, ¿no? No significa que Satanás tuviera dones, que se los quitó y los... No. Es una analogía justamente que debido a su victoria, Jesús en la cruz tiene derecho
a repartir dones a los hombres. No solamente nos da la salvación, y esto es un punto importante, entonces, los dones que cada uno han recibido no solamente tienen que ver con un servicio que uno puede prestar a la iglesia, sí, por supuesto es el fin, pero ahora, ¿cuál es el costo de ese don? Bueno, te tengo que decir una cosa, para Cristo darte ese don, en realidad el Espíritu Santo es el que lo da en el momento que una persona nace de nuevo, Él tuvo que morir en la cruz. Por lo tanto, una de las cosas que dijimos es que los dones que hemos recibido tienen un costo muy alto para nuestro Señor y Salvador. Por eso nosotros debiéramos ser diligentes en la administración de esos dones. El segundo aspecto no solamente tiene que ver con el costo de los dones que hemos recibido, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos para con ese don. El apóstol Pedro, 1 Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos ser ministros que administran sus dones humildemente para la gloria de nuestro Dios. Entonces, cada uno de nosotros ha recibido uno de esos dones y para Dios es que debemos oficiarlos. Es para Dios que los debemos echar a andar. El tercer punto que mencionamos tiene que ver con que un día daremos cuenta por la administración de esos dones que hayamos hecho, si somos en definitiva mayordomos de esos dones. Dios me lo ha dado, me lo ha confiado, para que yo, ¿qué haga? Para que yo glorifique su nombre, para que yo edifique la iglesia, ¿sí? A través de esa iniciativa especial que Dios ha puesto en mí. Tal vez pudiera ser un hermano de la iglesia que no, la verdad que no se me da muy bien hablar, no significa que no estudie la palabra de Dios, pero tal vez sí puedo estudiar muy bien la palabra de Dios y se me da eso, pero en realidad no se me da tanto el hablar frente a los demás, pero sí puedo sentarme uno a uno y enseñar la palabra de Dios. Sí tengo, por así decirlo, el peso en mi corazón para acercarme a algún hermano y decirle: hermano, te veo mal en tal aspecto y quisiera ayudarte sinceramente con este asunto, ¿no? Pudiera ser que veo una necesidad en la iglesia y veo que Dios me ha bendecido con tantas cosas, comparativamente hablando con los demás, que realmente se me da bien, por ejemplo, el hecho de con un buen trabajo o con un emprendimiento, y veo que realmente eso es una medida en la que yo puedo colaborar y ayudar a la iglesia de manera especial. Y siento una carga en la iglesia por ese aspecto en particular. Tal vez no se me da tanto el estudiar la palabra de Dios, para enseñarla, sí, para estudiarla para mi propia edificación. Tal vez no se me da tanto el tema de estar pendiente para la exhortación, pero sí, por ejemplo, esa cuestión en particular siento un peso específico por eso. Bueno, listo. Entonces, esos son dones que Dios ha dado y debemos administrarlos porque un día daremos cuenta delante de Dios por eso. De la misma manera que en la parábola de los talentos hemos visto que Dios le dijo, Jesús da el ejemplo, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y luego regresó el rey y pidió cuentas a ver con lo que hicieron. Y esta es una parábola justamente que obviamente está apuntada realmente a la salvación. Sin embargo, te muestra cómo es el carácter de este rey. Él no es que te va a dar algo sin esperar que vos hagas nada con eso. ¿Está? Él te va a exigir mayordomía al respecto. En el segundo mensaje que predicamos, nos centramos en 1 Corintios 4, del 4 al 6. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. ¿Sí? Dones justamente tiene que ver con la palabra carisma. Son dones específicos que Dios ha dado justamente a cada uno, los ha repartido. A su vez también hay diversidad de ministerios. Algunos Dios los ha llamado a ser pastores, a otros a ser maestros, a otros a ser evangelistas, a otro a presidir, a otro a hacer misericordia, es decir, digamos, atender las necesidades de los que están padeciendo algo. Bueno, entonces, ministerios, esa palabra viene de donde sacamos la palabra diácono, ¿no? Que es alguien que está justamente para servir
en aspectos prácticos del ministerio. Y después dice, hay diversidad de operaciones que tiene que ver justamente con el poder. Hay diversidad de intensidad de poder que Dios da a cada uno, por así decirlo, en el ejercicio de su ministerio. Entonces, hemos visto que hay servicios que son públicos, por ejemplo, como el del apóstol Pablo, o hay servicios que pudieran ser más humildes y más silenciosos, pero igualmente valiosos, por ejemplo, y cité el caso de José de Arimatea y el caso de Nicodemo. Esos dos hombres que no sabemos si eran buenos predicadores, si eran grandes eruditos, pero una cosa sí sabemos, que se encargaron de qué cosa, de utilizar todo José de Arimatea, su influencia. La Biblia es interesante esto, porque la Biblia dice, Jesús dijo que las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero hubo un hombre que sí, dispuso de sus dones para que el Señor pueda reposar su cabeza en el tiempo final, y fue José de Arimatea. ¿Sí? Él dio la tumba, es decir, nunca hubo un lugar, el único lugar en el mundo que alguien dispuso para Jesucristo fue una tumba, una cosa increíble. Fue una tumba, no le regalaron una casa, no le regalaron nada, lo que le regalaron fue una tumba, es decir, él ya no estaba humanamente vivo para verlo. ¿Está? Sin embargo, esa ofrenda que hizo José de Arimatea tenía que ver con qué cosa, con los dones que Dios había dado a él, porque también era conocido, por ejemplo, de Poncio Pilato, el gobernador de la provincia romana de Judea, es decir, era un hombre importante. Podríamos tener algún mensaje, alguna carta de Arimatea, pero el Espíritu Santo quiso que no. El Espíritu Santo quiso que solamente tengamos ese servicio silencioso, oculto, que luego los apóstoles se encargarían de revelar. Entonces no hay un don que sea mejor que el otro, sino que todos son absolutamente necesarios. Y en el día de hoy, para el mensaje de hoy, que vamos a estar en la carta de Pedro, segunda de Pedro 3, quisiera que puedan meditar, cuando vayamos viendo la carta, en que hay un llamado universal para todos los creyentes a instruirnos. El mensaje de hoy tiene que ver con la palabra revelada de Dios y con los maestros que Dios ha dado a la iglesia. ¿Sí? Algunos pueden estar predicando desde un púlpito y otros pudieran estar en una reunión de discipulado. Y todos tienen una, por así decirlo, una responsabilidad digamos general. No todos van a ser pastores, pero todos sí debieran estar pendientes de su hermano para corregirlo, para instruirlo, para seguirlo, ¿sí? Para hacer una pequeña tarea pastoral, uno a uno, ¿no? Que es lo que llamamos discipulado. Todos debieran ser discípulos. No todos van a predicar y enseñar la palabra de Dios de manera muy elevada, pero sí todos debieran tener un conocimiento suficiente como para qué cosa, para guiar a su prójimo y a sí mismo a santificarse constantemente. Entonces no solo implica este aspecto, no implica solamente tener la información correcta, sino que debemos esforzarnos también por aplicar a nuestras vidas, en absoluta dependencia del Espíritu Santo, todas las cosas que aprendemos, observar el resultado de nuestra fe basado en lo que hemos aprendido y corregir desviaciones y pecados. Interesante, ayer estaba escuchando a un influencer que se dedica a lo que es el psicoanálisis, y le preguntan y le dicen, bueno, ¿y cómo te animás a aconsejar a una persona? ¿Cómo haces para animarte a aconsejar a una persona? Le preguntan a él. Imagínense que una persona que se basa en el psicoanálisis, como premisa fundamental, piensa que las personas son motivadas por el deseo sexual. Es decir, el principal deseo que motiva a las personas es el deseo sexual. ¿Está? Todos, de alguna u otra manera, hacen lo que hacen porque perciben o tienen la necesidad de satisfacer un deseo sexual. Esa es la premisa fundamental que ordena su teología, ¿no? Porque realmente son teólogos, ¿no? Son teólogos del infierno, pero son teólogos en definitiva. Y le preguntan, y bueno, ¿y cómo estás seguro de que lo que estás enseñando es así realmente? Y lo que él termina diciendo, bueno, en realidad habría que ver porque claramente hay una falla en la educación, dice. Es decir, que la premisa sería, si la universidad lo hubiera preparado mejor,
todos los que se dediquen al psicoanálisis, que es una rama de la psicología, estarían adecuadamente preparados para aconsejar a una persona en función del problema que esa persona tiene. Pero dice, pero bueno, en realidad tenemos que reconocer que hay una limitación que ni siquiera la facultad la podría subsanar. ¿Por qué? Porque las personas tienen discursos muy complejos y las motivaciones internas que tienen son muy intrincadas. Y en definitiva, uno siempre está haciendo una apuesta. O sea, una cosa increíble. O sea, yo voy al psicoanalista para que, digamos, el tipo me resuelva mis problemas intrincados interiores, ¿no? Y en realidad el tipo está jugando los dados, está apostando. Imagínense si hiciéramos lo mismo, por ejemplo, con una operación de corazón. ¿Qué hago? Me voy con el corazón de la persona en el bolsillo a mi casa, digamos, ¿no? O sea, la apuesta podría llegar a salir muy mal. Y dice, no, en realidad estamos apostando. Imagínense, porque no hay manera de realmente uno dar en el clavo, sino que uno está en un proceso de descubrimiento. O sea, claro, un camino absolutamente inconducente, y los resultados han estado y están a la vista, y siguen justamente con una especie de discurso cientificista, digamos, ¿no? Como él tuviera tanto, sustento científico, que en realidad está basado en una falacia de autoridad. Las personas escuchan apellidos como Freud, como Lacan, como, no recuerdo en este momento otro, pero escucha esos apellidos y por la falacia de autoridad piensa que lo que está diciendo realmente tiene algún sustento, y realmente no lo tiene. No lo tiene en sí mismo el mensaje, y tampoco lo verifican los resultados, ¿sí? En cambio, la palabra del Señor tiene algo maravilloso, que es que sí te dice cuál es el problema. El problema que tienen las personas, la tristeza, la amargura, la confusión, los deseos desaforados, descontrolados, los pensamientos irracionales, todo tiene que ver con una cosa que se llama pecado, con una tendencia caída que tenemos todos los seres humanos, y que tiene que ver con nuestra propia naturaleza. Es decir, nos sentimos de esa manera porque somos así. Y somos así por causa del pecado. El problema es el pecado. La amargura, la tristeza, el sinsentido tiene que ver justamente con cosa, con vivir de espaldas al Creador, con vivir de espaldas a Dios, ¿sí? Y aunque la persona no lo quiera creer, aunque yo no quiera creer que el aire, que si no respiro me voy a morir, si yo dejo de respirar y vivo sin respirar, me voy a morir, ¿sí? Aunque lo niegue. Y esa es la realidad que la palabra del Señor ha revelado claramente. El problema es el corazón pecaminoso del hombre. Por eso es necesario que haya personas que en una etapa que estando en incredulidad se nos predique el Evangelio, se nos muestre dónde está el problema, y por medio del Evangelio uno nace de nuevo, viene a Cristo, y luego es guiado, es instruido, ¿por quién? Por los hijos de Cristo. Y es importante que esa instrucción tenga dos aspectos, un aspecto doctrinal, pero también la conducta, un espejo en el cual yo pueda ver reflejado lo que esta persona me está enseñando, entendiendo que no somos perfectos, pero que sí buscamos esto. Entonces, ahora todo esto es posible gracias a que Dios ha derramado dones especiales para el ministerio, para distintos ministerios a cada miembro de la iglesia. Dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En síntesis, por medio de la palabra de Dios, en primer lugar podemos ser salvos, pero luego, por la misma palabra, debemos y podemos ser santos. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Jesús regrese o hasta que nosotros nos vayamos con Él. Para ayudarnos en este proceso, entonces, ¿cómo funciona? Bueno, Dios ha dispuesto hombres y mujeres en diversos ministerios que instruyen por la palabra de Dios y por medio de una vida de testimonio. Ustedes mismos son hombres y mujeres y, por supuesto,
el gran pastor y guía, que es el Espíritu Santo, obra por medio de ustedes y en ustedes para la gloria de Dios y por el bien de la iglesia. Quería contarles una ilustración sobre Charles Spurgeon. Él habla sobre la Reforma Protestante y él cita el caso de dos hombres que son muy distintos. Uno que se llama, obviamente, Martín Lutero, que es el principal referente de la Reforma Protestante, pero otro gran referente, que es el referente silencioso, se llama Philip Melanchthon. Y él dice, habla de cómo Philip Melanchthon, a pesar de que nadie lo conoce públicamente, realmente él fue pero absolutamente fundamental, la persona número 2 de la Reforma Protestante. Sin él no se hubiera dado todo como se dio. Y él habla de cómo Melanchthon tenía una iniciativa especial justamente por el estudio de la palabra de Dios y para comprenderla. Y como hubo un versículo, pero ¿cuál era el problema? Que él era un hombre débil, flaquito, era medio cobarde y era una persona muy, ¿cómo se dice cuando alguien está pensando que en cualquier momento se desmadra todo? Hipocondríaco sí, podríamos decir que era un poco hipocondríaco y un poco pesimista. Constantemente él pensaba que todo se iba a desmadrar inmediatamente, digamos. Y Lutero era todo lo contrario. Lutero era una locomotora que iba para adelante, y Melanchthon era como el freno de mano del tren. Y dice Spurgeon, dos grandes hombres estuvieron uno al lado del otro. Voy a tomar agua. Dos grandes hombres estuvieron uno al lado del otro a los inicios del movimiento de la Reforma. Uno, por supuesto, Martín Lutero, el activista. Otro fue Philip Melanchthon, el erudito. Lutero dijo una vez de su relación: yo soy rudo, bullicioso, tormentoso y completamente guerrero, y lucho contra innumerables monstruos y demonios. Nací para quitar tocones y piedras, cortar collados y espinas, y limpiar los bosques silvestres. Pero el maestro Felipe Melanchthon, viene dulce y gentilmente, sembrando y regando con alegría, según los dones que Dios le ha concedido abundantemente. O sea, él mismo reconocía esta diferencia con Philip Melanchthon. Y dice Spurgeon, ¿de dónde sacó Melanchthon su fuerza? ¿Qué hizo que este hombre amable y retraído estuviera junto a Lutero contra el mundo? El corazón del texto, Romanos 8:31, da la respuesta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En sus conferencias y correspondencia, ese versículo se cita más que cualquier otro en la Escritura. Es decir, el hombre débil, que era, por así decirlo, débil humanamente hablando, porque no tenía la elocuencia, no tenía la fuerza, no tenía el coraje. Imagínense, es difícil de imaginar ahora, ¿no? Pero imagínense que Lutero se enfrenta al emperador Carlos V de España. Es una cosa, el hombre más poderoso del mundo. América acababa de ser descubierta, porque esto ocurre en 1517 y América se descubre en 1492. Es decir, imagínense el poder que tenía ese hombre. Era el emperador de España, de todas las colonias de América y también del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, era el hombre más... Y Lutero parado frente a Carlos V dijo, no me voy a retractar. O sea, imagínense que era un hombre muy fuerte, digamos, de voluntad. Y por el otro lado estaba Philip Melanchthon aterrorizado de lo que podía pasar en cualquier circunstancia. Y Dios los pone juntos, justamente ¿para qué cosa? Para que lleven a cabo lo que fue la reforma espiritual más importante del milenio pasado. ¿Y a qué se aferraba? ¿Cuál podría ser el versículo que un hombre como él, débil y temeroso, podría serle más útil para la fe? Para sostenerlo en momentos de mucha debilidad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese era el versículo al cual se agarró como el mástil de su vida. Dice, todavía cuelga en la pared de su estudio de Wittenberg, donde los visitantes pueden verlo. Según consta en los registros, cuando Melanchthon sintió que se estaba muriendo, pidió que lo colocaran en la cama de viaje de su estudio. Él tenía una cama dentro del lugar donde él estaba todo el tiempo estudiando la palabra de Dios, estaba haciendo traducciones, estaba escribiendo documentos para la Reforma y pastoreando a la gente. Tenía una cama donde él dormía ahí, digamos.
y cuando se estaba por morir, siente que se estaba yendo, pide que lo lleven a la cama de su oficina pastoral, donde se podía ver el texto de Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Según consta en los registros, él pide que se lo coloque ahí y dice, y cuando el pastor que lo lleva hasta ahí, él pide que un pastor lo lleve, el pastor y le pide que lea Romanos 8:31. Entonces Melanchthon exclamó, lee esas palabras otra vez. El pastor leyó, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Melanchthon murmuró en una especie de éxtasis, eso es todo. Ese texto siempre había sido el mayor consuelo para él. En las horas más oscuras de su vida, cuando la fría mirada de la muerte amenazaba, se consoló nuevamente recitando, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Es decir, él no solo enfrentó a todo lo que lo atemorizó a lo largo de su vida para seguir fiel al Señor, sino que a la misma muerte la enfrentó con ese versículo bíblico. A diferencia de Lutero, su amigo Melanchthon, como les dije, era un hombre frágil. Sin embargo, fue fundamental. Por ejemplo, en 1521, es decir, cuando se había producido después de la dieta de Worms, donde justamente se produce la no retractación de Lutero, que es lo que de alguna manera le da el impulso definitivo a la reforma protestante, él publica una obra llamada Loci Communes Referum Theologicalum, o básicamente lugares comunes teológicos. Claro, se necesitaba unificar de alguna manera las creencias de todos los protestantes para, por así decirlo, subsistir, sobrevivir. Y el Señor utiliza justamente aquí en el primer documento que se escribe, lo escribe Philip Melanchthon. Y después él, por ejemplo, escribe otra obra en la cual esta obra sistematiza el pensamiento de la Reforma Protestante en un estudio basado en la Epístola a los Romanos. Y en ese trabajo se abordan temas, por ejemplo, como el pecado, la ley, la gracia, el libre albedrío, los votos, la esperanza, la confesión, entre otros asuntos clave sobre los que se exigía una respuesta más profunda por parte de los reformadores. Para el mensaje de hoy y para el texto que vamos a ver, quiero que observen, por ejemplo, conmigo, las siguientes tres cosas. Quiero que vean la cantidad de dones espirituales que se mencionan, punto número 1. Punto número 2, el énfasis que tiene centralmente la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando vamos a leer este texto, vamos a ir encontrándonos tres cosas. Vieron que siempre les digo que para sus devocionales es provechoso encontrar patrones, encontrar, por ejemplo, contrastes. Cuando leen la palabra de Dios es útil buscar qué patrones se repite. Acá se repiten muchos dones espirituales, un énfasis central en la palabra de Dios y por último, el objetivo que es la santificación. ¿Sí? Entonces hay una guía conductual entre estos tres puntos, los dones espirituales, la palabra de Dios y la santificación. Vamos a ver el versículo 1 y vamos a ir viéndolo bastante rápido. Versículos 1 y 2 nos llama el apóstol Pedro a recordar. Dice, segunda de Pedro 3.1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. La palabra limpio ahí es la misma que se utiliza para la palabra sincero. ¿Sí? Sincero, ¿qué significa? Sincera. ¿Sí? O sea, significa algo que es pristino, algo que efectivamente es así. ¿Está? Entonces dice, y en ambas, en las cartas, despierto vuestro sincero entendimiento. ¿Sí? Quiero despertar podríamos decir, su conciencia, pero lo tienen que hacer, pero esa conciencia tiene que ser una conciencia sincera. Honestamente, déjense, por así decirlo, penetrar por la palabra de Dios. Permitan que la palabra de Dios, como si fuera una especie de colador en la cual cae agua y pasa por esos orificios, permitan que la palabra del Señor atraviese y limpie, ¿sí? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, y acá vemos los ministerios,
por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, ¿sí? Profetas, apóstoles, maestros. Entonces, sabiendo primero esto, versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces vamos a pararnos ahí inmediatamente. Entonces Pedro le dice, miren, ustedes se van a enfrentar a una tribulación por ser creyentes, y la tribulación va a venir en forma de personas que van a poner en duda la venida de Jesucristo. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque si Jesucristo no va a venir, a ver, ¿por qué uno debiera vivir, y esto piénsenlo, amados hermanos, ¿por qué uno debiera tratar de vivir una vida santa en este mundo? ¿Por qué debiéramos hacerlo, digamos? Digamos, ¿por qué? ¿Para hacerle bien al prójimo? ¿Para mejorar el mundo? ¿Para hacer mejor? No, debiéramos hacerlo, la principal motivación debiera ser que Cristo va a volver. Sabemos que Jesucristo va a volver. ¿Está? Si Cristo va a volver, lo que va a ocurrir es que Cristo va a juzgar a todos los impíos e incrédulos, que dijeron no existe Dios, no va a volver, lo que sea, ¿no? No resucitó. Cualquier cosa que de alguna manera ataque por así decirlo, la justicia de Dios, el hecho de que Dios va a juzgar al mundo, es un aliciente para decir, bueno, vivo en pecado tranquilamente, si no pasa absolutamente nada, me voy a morir como una planta, o mis huesos terminarán como una piedra, digamos, ¿no? Un objeto inanimado. ¿Qué sentido tiene tener una moral, por así decirlo, cristiana, basada en mandamientos y reglas tan duras, ¿no? Bueno, ¿cuál es la realidad? Es que Cristo va a volver y va a juzgar al mundo, ¿sí? Va a juzgar a todos los impíos. Entonces, claramente lo que van a tratar de hacer un impío que quiere vivir en pecado y que no quiere que la conciencia lo moleste, es decir, Cristo no va a ver, el mundo, versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, de los días anteriores, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación, es decir, todo está igual, digamos, ¿me entendés? O sea, ¿qué aliciente tendría yo o incentivo tendría yo si en definitiva no hay nada? Bueno, y ahí Pedro lo que dice, ese es el argumento con el que van a venir. La pregunta sería, ¿por qué hacen esto? Bueno, justamente porque quieren vivir de espaldas a Dios, ¿sí? Quieren vivir de espaldas a Dios y no quieren que su conciencia los moleste. Y no quieren ser molestados por otro, digamos. Cuando vos venís como cristiano y le decís, mirá, estás viviendo en pecado, lo que estás haciendo se llama fornicación, la pornografía también es fornicación, tenés que dejar de robar, tenés que dejar de mentir, tenés que empezar a vivir rectamente, tenés que devolver lo que no es tuyo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No importa si te conviene o no te conviene, vos lo tenés que hacer porque es lo que corresponde, porque delante de Dios es lo que corresponde. Todo aquello que va en contra de los intereses, obviamente, de un impío, el impío tiene que hacer todo, va a hacer todo lo posible, ¿por qué cosa? Por educadamente tratar de evitar que no lo molestes más, digamos, ¿me entendés? Ahora, alguno podría decir, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Yo no puedo creer, la verdad, no puedo creer, mirá que yo intento y quiero, pero no puedo creer. Y la Biblia dice, versículo 5, si le dijeran eso a un psicólogo, y bueno, habría que ver dónde está el problema, ¿no? La Biblia te dice exactamente dónde está el problema. Dice, estos, versículo 5, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Acá Pedro está haciendo una referencia a ¿qué cosa? Está haciendo una referencia al gran diluvio universal que hubo. ¿Sí? Todos los registros, por ejemplo, de religiones antiguas, todas de Mesoamérica, de África, de Medio Oriente, del norte, todas en algunos de sus escritos
aproximadamente en fechas similares han registrado un diluvio, ¿sí? Todas. Y bueno, y eso aparentemente pudiera ser una prueba contraria al diluvio que hablan los judíos, digamos, porque es lo mismo que dicen los mesoamericanos, lo mismo que dicen los africanos. Bueno, pero cuando uno empieza a ver justamente la causa del diluvio no es la misma, y esa es el fundamento. Es como uno pudiera decir, todas las religiones son iguales. No, no son todas las religiones iguales, ¿sí? Porque el fundamento del cristianismo no es antropocéntrico, es teocéntrico. ¿Se entiende? Es decir, el cristianismo no pone en el centro al hombre, pone en el centro a Dios mismo, ¿sí? Y cuando uno mira las religiones paganas, los dioses son todos muy parecidos a los hombres. En cambio, Cristo y el Señor no tiene nada que ver con nosotros. Él es absolutamente santo y puro y nosotros no lo somos, ¿sí? Qué casualidad que siempre los musulmanes están con los movimientos de izquierda. O sea, una cosa, digamos, vos decís, ¿cómo puede ser que ideologías tan distintas? Y claro, porque en el fondo de la cuestión es el mismo. Independientemente de que uno venga por un lado, por un argumento religioso, por un argumento político, por un argumento sociológico, por el argumento que sea, en común tienen una cosa, y es que se oponen a la moral de Dios y se oponen a los mandamientos de Dios. Y ya por el mismo hecho de estar opuesto al mandamiento de Dios, van a tener muchas cosas que están en común, ¿sí? Las ideologías que los hombres producen. Ahora lo hacen voluntariamente. Voluntariamente niegan la verdad y como en los días de Noé, nunca se había visto, según la descripción bíblica, nunca se había visto que la lluvia cayera, sino que el mundo se irrigaba por una especie de vapor que subía de la tierra. Entonces, como eso era tan diferente, como lo que estaba diciendo no era algo que no tenía pie ni cabeza para la gente que lo escuchaba, la gente no lo escuchó y siguieron con su vida hasta que ocurrió. Noé terminó el arca, se subió él con toda la creación que Dios quiso salvar. ¿Y qué pasó? Se produjo una fractura masiva de la capa terrestre, de las capas tectónicas de la Tierra, que es como se traduce la palabra diluvio. Es la palabra cataclismo, es decir, hubo un cataclismo masivo que fracturó la corteza terrestre e inundó el mundo completamente, ¿sí? Entonces voluntariamente ignoran lo que pasaba, y de la misma manera en el tiempo actual también lo ignoran. Hacen de cuenta que Cristo no va a volver, pero el cual va a ser el problema, y es la amenaza que da Pedro. Dice, versículo 6, por el cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que ahora existen, ahora, están reservados por la misma palabra, es decir, va a pasar exactamente, va a haber la misma promesa de destrucción, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, el próximo diluvio que va a venir no va a ser de agua, ¿sí? Por eso, como el primer diluvio fue de agua, permitió que la vida vuelva a subsistir y vuelva a salir, ¿no? Ahora, el próximo diluvio va a ser de fuego, no va a ser de agua, va a ser un diluvio, pero de fuego. Por eso dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Entonces alguno pudiera preguntar, bueno, viene el impío, me dice, Cristo no va a volver, porque no murió, porque no existió, porque no resucitó, por lo que sea, ¿no? Obviamente que gracias a Dios son todas, es maravilloso pensar en esto, ¿no? Que la palabra de Dios se ha sostenido a lo largo de los años, porque la evidencia que hemos ido encontrando con el pasar del tiempo la ha acreditado. No existe ningún documento antiguo que esté ni parecido de la cantidad de manuscritos que tenemos, referencias de autores imparciales, ¿sí? Es decir, tenemos evidencia interna, tenemos evidencia externa, pero además tenemos coherencia en el mismo relato, ¿no? ¿Cómo sabía el apóstol Pablo hace 2000 años? ¿Cómo sabía el apóstol Pablo hace 2000 años, por ejemplo? El apóstol Pablo dice, el hombre, la mujer proviene del hombre, pero el hombre es engendrado por la mujer, para decir que que nos necesitamos el uno al otro,
Parece una pavada decirlo hoy, pero hace 2000 años no se creía que el hombre y la mujer fueran iguales. ¿Sí? Pablo está diciendo, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil, porque somos todos unos en Cristo. Una cosa increíble, para nosotros nos parece algo simple, pero decir eso hace 2000 años atrás era una cosa inimaginable, porque decir que para Dios no hay esclavo ni libre, cuando la religión pagana tenía todo el concepto opuesto, el mismo judaísmo pensaba que un hombre rico era alguien bendecido por Dios, imagínense un hombre libre. Bueno, Pablo dice que no hay hombre libre ni esclavo, dice que no hay hombre ni mujer, que no hay siervo ni libre y que tampoco hay judío ni gentil porque somos todos uno delante de Dios. También Pablo dice que para mostrar que somos igualmente dignos, hombres y mujeres, dice, la mujer sale del hombre, se está tomando el relato de Génesis, ¿sí? Está haciendo esa referencia, pero después la ciencia nos demuestra que objetivamente la mujer sale del hombre. Quien determina el sexo de la mujer es el hombre, ¿sí? XXXY. Quien da la Y, es decir, la mujer es X, digamos, y el hombre puede dar X o Y. Dependiendo de si aporta una X, tenemos una mujer, si aporta una Y, tenemos un hombre, ¿sí? Ahora vemos que la palabra de Dios tiene un correlato interno que es absolutamente coherente. Entonces, ¿por qué alguien se negaría? Bueno, justamente por la necesidad de retener sus pecados, y de esa manera pone en entredicho a la fe de los creyentes. Y el creyente entonces preguntaría, bueno, entonces está bien, el impío está equivocado, pero ¿por qué se retrasa tanto la promesa de Dios? ¿No se da cuenta Dios que nosotros estamos sufriendo en este mundo? Este mundo es un mundo de sufrimiento. Para el creyente este es el infierno, es el peor lugar que hay para un creyente. Para los impíos este lugar es el cielo. Quisieran que no se termine nunca. Es más, quisieran que el cielo sea como acá, que haya cerveza, milanesa, ¿no? Como la canción, ¿eh? Es decir, la gente quisiera que en el cielo, nosotros nos reímos de esa canción, pero los musulmanes, por ejemplo, lo piensan en serio. O sea, acá se dice como una broma, ¿no? Lo de la cerveza y la milanesa en el cielo. Ahora los musulmanes quieren que haya, piensan que hay ríos de vino y vírgenes para todo, digamos. Es una cosa, un nivel de degeneración que vos decís, ¿cómo puede ser? Claro, en ese caso, Freud tiene razón. Freud, increíblemente, si se pone a charlar con un musulmán, se da cuenta de que tiene razón. Porque en el cielo de los musulmanes, ¿cuál es el pecado que más quisieran? Y bueno, el desenfreno, y es más, acá en el mundo tienen prohibido tomar alcohol, por ejemplo, ¿no? Una cosa increíble. Pero en el cielo de ellos, ¿qué hay? Hay vírgenes para todos y ríos de vino, digamos. Claro, en ese caso Freud tiene razón si se pone a hablar con un musulmán. Lo que pasa es que una religión, justamente como sabemos bien, es una religión falsa que proviene de una degeneración del Talmud, ¿sí? Es una religión falsa que surge del Talmud y que, bueno, obviamente como religión falsa solamente puede promover el pecado. Entonces, ¿qué esperanza dice? Está bien, Cristo va a volver, pero ¿por qué demora la venida? Está bien, los impíos están equivocados y Cristo sí va a regresar, pero ¿por qué demora? Bueno, dice, mas oh amados, no ignoréis esto, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, el Señor no tiene tiempo, Él se toma su tiempo para hacer las cosas y por otra parte el Señor es eterno. Entonces Él no tiene un marco de referencia temporal que lo obligue a hacer las cosas porque si no, no se va a lograr el cometido. No, el Señor no tiene un marco de tiempo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es interesante que Pedro diga que es paciente con nosotros. ¿Por qué sería paciente con nosotros no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? Porque Él mismo se considera, Él sabe cómo estaba anteriormente. Él también es un impío perdido, el apóstol Pedro, hasta que conoció a Jesucristo. Entonces, la consumación del tiempo no ha llegado, han pasado 2000 años y no ha llegado,
Han pasado 500 años de la Reforma Protestante, no ha llegado, por una razón, y es que el Señor es paciente para con todos los hombres, no queriendo que ninguno se pierda, y esperando que justamente se cumplan todas las promesas que Él ha hecho. El Señor dijo, este Evangelio, estamos hablando de hace 2000 años, ¿no? El templo todavía no se había caído, todavía no había caído el templo. Jesús ya había resucitado y dijo Jesús antes de ascender al cielo, dijo, este Evangelio, él estaba, imagínense, la provincia romana de Asia, ¿no? De Judea, y estaba además en Galilea. Y él dice, este Evangelio, estaba en Jerusalén en ese momento, y dice, este Evangelio va a ser predicado en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo dijo hace 2000 años, ¿no? Y efectivamente esa promesa se ha cumplido. Esa promesa, estamos al final de la tierra, en un continente que no existía, y su promesa se ha cumplido. Y él lo dijo tan seguro como que la gente que lo estaba escuchando ahí adelante de él. Absolutamente sin ningún género de duda, este Evangelio se va a predicar en toda la tierra, hasta lo último de la tierra. Y el Señor determinó entonces que como su tarea será llevada por la iglesia, entonces ha determinado un tiempo que no lo sabemos, hasta que la última persona se suba al arca, y de la misma manera que en los días de Noé, cuando Noé se subió al arca, ¿qué pasó? Inmediatamente empezó a tronar el cielo y se vino el diluvio universal y destruyó todo. Lo mismo va a ocurrir acá cuando la última persona venga a Cristo. Cuando la última persona venga a Cristo, en ese momento se van a escuchar las trompetas, como la palabra del Señor nos lo corrobora. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como debéis vosotros andar en... ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Una cosa increíble, ¿no? Imagínense una escena verdaderamente apocalíptica, la que está mencionando Pedro, ¿no? Es una cosa realmente aterrorizante. Y acá es donde apuntan de nuevo los creyentes. Entonces vemos que, por un lado, el apóstol dice, miren, amados hermanos, ¿ustedes quieren permanecer fieles y quieren soportar las pruebas que puedan venir cuando alguno le diga, Cristo no va a regresar? No tenés que hacer otra cosa sino que mirar hacia atrás. Aférrense a lo que dijeron los profetas, a lo que dijeron los apóstoles y ellos les enseñaron. No hay que mirar para adelante, no hay que proyectarse hacia el futuro, no, hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar hacia lo que está escrito y aferrarse a eso como si fuera lo único cierto en este mundo. Dice, pero nosotros, versículo 13, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Es decir, este mundo de impiedad se terminará y todos los creyentes podrán disfrutar en paz, donde nunca más va a existir ni la injusticia, ni la maldad, ni ningún género de maldición presente entre los hombres redimidos. Y dice, entonces hay un llamado a qué cosa, hay un llamado a la santificación, ¿no? Entonces tenemos los dones espirituales mencionados, los apóstoles, los profetas que hablan la palabra de Dios, que exhortan a permanecer fieles a los hermanos, a los creyentes, santificándose, esperando la venida de Cristo, ¿no? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Lo repite, ¿no? Lo repite. Dios da tiempo todavía a los hombres
porque hay muchas personas que todavía deben entrar al arca, hay muchas personas que todavía deben creer y conocer a Cristo. Pero también nuestro amado, dice, y acá menciona interesante, ¿no? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, me encanta que el apóstol Pedro mencione al apóstol Pablo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo, claramente es el mejor teólogo posiblemente de toda la historia de la humanidad, no será superado nunca jamás, claramente, y acá Pedro reconoce, según la sabiduría que le ha sido dada, no es obra de Pablo, es obra del Espíritu Santo revelando las cosas a Pablo. Y dice, entre las cuales, versículo, según la sabiduría que le ha sido dada, él os ha escrito, les escribió, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, en las cartas, de estas cosas. Es decir, Pablo está hablando, básicamente Pedro hace referencia de Pablo y le dice, la paciencia de Dios es para salvación. La paciencia de Dios es para salvación. Y Pablo ha escrito de estas cosas en casi todas sus cartas, según la sabiduría que le ha sido dada, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Punto y coma. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Sí? Es decir, Pablo tenía una sabiduría especial dada por Dios para enseñar cosas difíciles, para explicar cosas que son difíciles. Cuando uno mira, por ejemplo, la Reforma Protestante, cuando uno mira a los pre-reformadores, cuando uno mira a los padres de la Iglesia, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que citaban abundantemente al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era capaz de explicar cosas muy difíciles. Cosas, por ejemplo, como ¿cuáles, por ejemplo? ¿Qué cosas difíciles enseñó Pablo? Bueno, Pablo habló, por ejemplo, de cosas tan difíciles de entender como la elección, el libre albedrío del hombre, el misterio del sufrimiento. Cosas muy difíciles de entender. ¿Por qué Dios permite que suframos si Él nos ama? ¿Por qué Dios permite el mal si Él es bueno? ¿Por qué Dios permite el mal si Dios es bueno? ¿Sí? Bueno, vayan a leer Romanos 9, por ejemplo. Vayan a leer la carta a los Romanos 9 y te vas a dar cuenta que Dios hace todo para su propia gloria. Cosas muy difíciles de entender, Pablo las explicó. Pero esas cosas difíciles de entender, dice que las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. No solo a Pablo, dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Dios ha dado dones a los hombres, a algunos hombres especialmente para comprender la palabra de Dios. Sin embargo, si no tienen temor de Dios, ni aún la palabra de Dios los va a refrenar, sino que van a encontrar la manera de torcerla. ¿Para qué cosa? Para seguir practicando el pecado. Claramente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te refrena del pecado. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, ya que acabo de citar el texto de que 1000 días, un día son 1000 años y 1000 años como un día para Dios. Tenemos casos de sectas, por ejemplo, como los mormones. Por ejemplo, José Smith era polígamo y los mormones, por ejemplo, son polígamos. Entonces, ¿cómo puede ser que un tipo en el Nuevo Testamento, en el cristianismo, llegue a la conclusión de que la poligamia es una forma de vida aceptable dentro del cristianismo? Porque ha retorcido la palabra de Dios y porque toda la gente que lo ha seguido lo ha acompañado en su degeneración. Es algo que escandaliza incluso a los impíos. Incluso a los impíos están escandalizados cuando se enteran de que los mormones son polígamos, por ejemplo. Entonces, claramente una persona que disfrazándose externamente de cristianismo, retuerce la palabra de Dios
y admite, por ejemplo, la poligamia o cualquier otra aberración diciendo que Satanás y Jesucristo son hermanos. Es decir, cosas nefastas, digamos, cosas nefastas que solamente, claro, puede provenir de una mente retorcida, de un perverso que obviamente utilizó la palabra de Dios en su propio beneficio. Pero el apóstol dice, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Ahora, ¿cómo haces para guardarte? ¿Cómo haces para guardarte? Bueno, te lo dijo al principio. Mirá, si querés permanecer firme en la palabra de Dios y en la fe, hasta que Cristo regrese, tenés que mirar lo que se dijo anteriormente. Tenés que corroborar el resultado de la conducta de aquellas personas que Dios ha levantado a lo largo de la historia y verificar si sus frutos se condicen con lo que la palabra de Dios dice. Si se condicen, son personas fiables, a las cuales uno puede escuchar. Y entendiendo esto, que no hay revelaciones nuevas. Es decir, si yo hoy predicase algo, lo único que puedo hacer es, a lo sumo, aclarar algo que el texto tal vez está revelado de una manera compleja. Pero lo único que yo puedo hacer es echar más luz, es decir, pero no retorcer el texto. No cambiarle el sentido de lo que el texto dice. Por último, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, para uno poder poner en uso, en funcionamiento los dones espirituales y santificarse, debe desear crecer en la gracia, tiene que crecer en la gracia de Dios. ¿Qué significa crecer en la qué significaría crecer? Bueno, la gracia de Dios es la misericordia de Dios. Tenemos que crecer en la gracia. ¿Qué significa? Comprender en una mayor medida cuán misericordioso y paciente ha sido Dios contigo. De que siendo su enemigo, de que viviendo de espaldas a su ley, Él te salvó, y no solo te ha salvado, sino que te ha dado dones, te ha librado de la ira venidera, te ha librado de vos mismo, porque el peor tirano que nosotros conocemos somos nosotros mismos, digamos, ¿no? Te ha librado de vos mismo y además te ha dado dones para que los sirvas. Te ha dado un objetivo en la vida que es un objetivo gratificante, ¿está? En términos espirituales. Así que, amados hermanos, aquella persona que esté embotada espiritualmente, que no esté queriendo crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios, está condenado su servicio al Señor. No hay manera de que pueda servir al Señor. No hay manera de que no sea esclavo de los vicios. Una persona que no quiera, que no esté constantemente creciendo en la gracia de Dios. ¿Y cómo se crece en la gracia de Dios? Meditando en su palabra, buscando a Dios en oración. Yo, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para crecer en la gracia? Todos los días, considerando lo débil que soy. Señor, estoy sujeto, Señor, a todo tipo de depravaciones en mi corazón. Por lo tanto, te pido que me ayudes, que me guardes de mí mismo, que me guardes de Satanás, que me guardes de las pruebas y de los impíos. Señor, eso es crecer en la gracia. Crecer en la gracia es levantarte a la mañana y suplicarle al Señor que te libre de todas las tentaciones que hay en ese día, que de todas ellas te ayude a salir victorioso. Eso es crecer en la gracia, es considerarte un pecador débil, necesitado de la gracia de Dios. Eso es crecer en gracia. Es como hacer ejercicios, crecer físicamente. ¿Cómo haces? Tenés que hacer ejercicio, no te queda otra. Lo mismo ocurre acá. Es pedirle al Señor que te muestre su palabra. ¿Cómo hacer para salir de los pecados con los que luchás y lidiás? Eso es crecer en la gracia, es confesarle tus pecados a un hermano y pedirle que ore por vos y pedirle ayuda. Es venir a un pastor, a una persona que te diga, mirá, ¿sabes qué? La verdad que estoy mal en mi vida con tal o cual asunto. Es el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta hallará, ¿qué cosa? Misericordia, hallará gracia de parte de Dios. Eso es crecer en gracia. ¿Sabes qué? La verdad es que hace mucho tiempo que no oro y me levanto y hago cualquier cosa y mi día se pasa y nunca me dedico a ninguna disciplina espiritual. Y la verdad es que estoy luchando con tales o cuales pecados. Bueno, ¿querés crecer en la gracia? Confesá tu pecado, pedí ayuda, buscá al Señor en oración, buscá y estudiá su palabra. Eso es crecer en gracia.
Conclusión, les leo una breve historia y concluimos. Es una de las charlas de sobremesa de Martín Lutero, la número 15, y él dice lo siguiente: la gran ingratitud, el desprecio de la palabra de Dios y la obstinación del mundo me hacen temer que la luz divina pronto dejará de brillar sobre el hombre, porque la palabra de Dios ha tenido su curso seguro. En tiempos de reyes de Judá, Baal oscureció el brillo de la palabra de Dios y se convirtió en una ardua tarea a destruir, una ardua tarea, destruir su imperio sobre los corazones de los hombres. Es decir, Baal fue uno de los principales ídolos del mundo antiguo en Medio Oriente, ¿no? En la zona justamente de Canaán. Y se convirtió en una ardua tarea destruir su imperio sobre los corazones de los hombres. ¿Quién se dedicó a eso? Los profetas, ¿no? El profeta Elías, por ejemplo, uno de los que mejor recordamos. Incluso en la época de los apóstoles había herejías, errores y doctrinas malvadas difundidas por falsos hermanos. Luego vino Arrio, el padre del arrianismo, que es una doctrina perversa que enseña que Jesucristo fue un ser creado, fue el primer ser creado, pero que Jesús no es eterno, sino que hubo un tiempo en el que el Hijo no era. Luego vino Arrio, y la palabra de Dios quedó oculta detrás de nubes oscuras, pero los santos padres Ambrosio, Hilario, Agustín, Atanasio y otros dispersaron la oscuridad. Grecia y muchos otros países han oído la palabra de Dios, pero desde entonces la han abandonado, y es de temer que incluso ahora abandonen Alemania y se vayan a otras tierras. Espero que el último día no se retrase mucho. Miren, es Lutero, ¿no? Lutero también estaba esperando y dice, espero que el día del Señor no se retrase tanto, porque él veía la reforma protestante, la reforma cómo se había dispersado por Alemania y cómo la palabra de Dios se había difundido. Y él dice, y temo, es de temer que la palabra de Dios, de la misma manera que los padres griegos, ¿no? Predicaron el Evangelio, y hoy Grecia es un país que abandonó el cristianismo bíblico. Muchos países han oído la palabra de Dios, pero desde ahora la han abandonado, y es de temer que incluso ahora abandonen Alemania y se vaya a otras tierras. Espero que el día no se retrase mucho. La oscuridad se vuelve más espesa a nuestro alrededor y los servidores piadosos del Altísimo se vuelven cada vez más raros. ¿Sí? Es decir, son cada vez menos. La impiedad y el libertinaje campan a sus anchas por todo el mundo y viven como cerdos, como fieras, desprovistos de toda razón. Pero pronto se oirá una voz atronadora. He aquí viene el novio. Dios no podrá soportar este mundo malvado por mucho más tiempo, sino que vendrá en el día terrible y castigará a los que se burlan de su palabra. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Es decir, Lutero temía que la reforma protestante retroceda en Alemania y que se vuelva a oscurecer Alemania. Otra vez vuelvan a caer en las tinieblas de la impiedad. Y él deseaba que el día del Señor regrese pronto. ¿Y qué ocurrió? Pasaron 500 años y eso efectivamente, para amargura de Lutero, lo que él temía ocurrió. Efectivamente, la palabra de Dios Alemania es un país apóstata, prácticamente. Es un país donde el liberalismo teológico, donde también el liberalismo moral ha destruido completamente ese país. Lo ha destruido por completo. Cosas tan aberrantes como, por ejemplo, tienen saunas, por ejemplo, miren hasta qué punto, ¿no? Algo que a nosotros nos parecería espantoso, pero por ejemplo hay saunas, que es común, está en la cultura, que estaba desde antes, pareciera, y bueno, ahora se ha vuelto bastante. Por ejemplo, hay saunas donde en un mismo lugar hay, por ejemplo, adultos y niños todos desnudos, por ejemplo, en tipo baños de sauna grande, donde uno entra desnudo, digamos, un anciano, un hombre adulto, una nenita, un nenito, entran todos en el sauna, que es grande, no es chico, pero es que es normal eso, ¿no? O sea, imagínense hasta qué punto, y voy a decir un país de primer mundo, un país que abandonó completamente la moral,
uno de los países donde más se promueven las ideologías que van contra la naturaleza humana, el aborto, ¿sí? Por ejemplo, la eutanasia, es decir, todas barbaridades absolutas que Lutero temía que en algún momento ocurren y han ocurrido. Y desgraciadamente yo pienso que lo mismo va a ocurrir acá en Argentina. Yo pienso que esto que estamos viviendo nosotros es un tiempo así, digamos, un tiempo de si Dios quiere, un par de siglos, tal vez, espero, algunas décadas, siglos, donde la palabra de Dios pienso que puede traer algún refrigerio, algún refresco, puede salvar a algunas personas, se levantarán iglesias, pero muy seguramente tercera, cuarta generación se levantará una generación apóstata que no conoce a Jehová y van a hacer una barbaridad, ¿sí? Estoy seguro de que eso va a ocurrir. Entonces a nosotros, ¿qué nos tiene que preocupar? Bueno, en nuestro tiempo, en nuestro lugar, en nuestra circunstancia, tenemos que glorificar a Dios. Y el futuro será del Señor. El futuro es de Cristo. El futuro le pertenece a la iglesia eterna del Señor. Pero estas iglesias que se están fundando hoy, que gracias a Dios esta es la primera iglesia reformada de Santa Fe, es mi oración que permanezca. Pero muy seguramente en algún momento se va a levantar alguien que no conoce a Jehová y va a destruir absolutamente todo. Y de esto pueden llegar a quedar los huesos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Bueno, lo que nos compete es que en nuestro tiempo, en nuestra circunstancia, en nuestro lugar, ser fieles al Señor y esperar que Él regrese. Si Él regresa, bien, y si no, nos iremos con Él, ¿sí? Colosenses 2, del 6 al 7 dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos permites vivir, por este lugar, por esta circunstancia en la cual hemos podido llegar al conocimiento de ti. Te pedimos, Señor, te pido, Padre, por el ejercicio de los dones de esta iglesia, para que cada creyente recuerde que es la luz del mundo y es la sal de la tierra. Una ciudad sobre un monte no se puede ocultar. Así, Señor, que alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que muchos vengan a Cristo, para que muchos abandonen la impiedad. Te pido asimismo por los dones para edificar la iglesia, para que estos hermanos amados, y aún yo, Señor, nos santifiquemos constantemente y busquemos crecer en toda medida de gracia de Cristo, para poder ir de gloria en gloria, hasta que tu Hijo regrese, o hasta que vayamos contigo, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.